La pedagogía, la academia, la filosofía, Sí. internet, la universidad, dicen que su raza proviene de África. Sí. Pero la biología, que es el estudio científico del ser y aparece dentro de la Biblia como tal, nos enseña Sí. que Dios tomó polvo de la tierra, hizo a un hombre. Entonces, estudiando biología, encontramos que la tierra tiene 3 colores: blanca, negra y amarilla. Entonces vemos que Dios creó un hombre del polvo de la tierra, o sea que tomó tierra. Entonces deducimos que la tierra que él tomó fue negra, Sí. y hizo a Adán negro. Sí. Luego, con la misma biología, estudiamos el color blanco y vemos que Dios tomó una costilla de Adán e hizo una mujer, y el color del hueso es blanco. Blanco. O sea que el negro era Adán y la blanca era Eva. Sí. En el arca de Noé ya iban 2 negros, Noé y un hijo de él. En el monte de Ararat ya estaba la raza negra, Sí. y poblaron toda la tierra. La Biblia habla de la raza negra y dice que es la nación de tez brillante y elevada estatura, demasiado sabios, muy fuertes y muy ricos. Medio planeta le pertenece a los negros. Los mejores deportistas a nivel mundial, negros: Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Kobe Bryant, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Mike Tyson, Pelé, Pambelé. La mujer más veloz del planeta, una negra de Jamaica. Y me tenés sorprendido. Perdón. Lo que hoy conocemos como computadora, que es un artefacto electrónico que nos sirve para establecer diferentes aplicaciones de uso personal tecnológico, se le dio como nombre a 3 negras. En los Estados Unidos necesitaban establecer unas coordenadas para seguridad nacional y buscaron en todos los estados personas inteligentes que pudieran digitar física y matemática con un papel y un lápiz, y no encontraron 3 negras, y a ellas las llamaron computadoras. De ellas salió el nombre para el artefacto que hoy existe. Bueno, ya para hablar. Sí, señor. Me tenés sorprendido. ¿Cómo es que tanto conocimiento termina aquí? Bueno, hermano, yo, por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo,